Solo en España se cuentan por docenas los pilotos comerciales que han vivido experiencias parecidas a las del Supercarabel de la ZAE. Es el caso del comandante Loreto, compañero de promoción del rey Juan Carlos. En 1968, volando de Londres a Alicante, un objeto luminoso se situó a 10 metros del morro de su avión. El susto fue terrorífico. Y entonces surgió lo inesperado. Cuando nos recuperamos del susto, pues yo me comuniqué con la radio, me comuniqué con él. Antes había notificado a Barcelona que tenía un objeto extraño no identificado, si lo podían alertar en la cobertura radar. Me dijeron que a qué distancia estaba del borde de Barcelona, dije que estaba a 100 millas, me comunicaron que la cobertura solo era hasta 60 millas, y bueno, entonces yo pues, intenté hablar con el objeto extraño no identificado. No tuve ninguna respuesta. Entonces yo establecí un código muy sencillo de luces, en el cual una vez significaba sí y dos significaba no. Más conocida es la experiencia del periodista y piloto civil José Antonio Silva, ya fallecido. Él mismo la relató en infinidad de ocasiones y nunca se cansó de repetir que fue maravillosa. Veníamos, yo creo que recordaba que era de Bilbao a Madrid, una cosa así. Eran las 12 de la mañana, era una mañana estupenda y un cielo azul claro y transparente y todo muy bien. Entonces, después de unos 3 de la tarde, vimos una luz enorme, era más grande que un jumbo, estaba como unas 6 millas así a nuestra izquierda. Lo que hiciéramos nosotros lo hacía ella, no como una sombra, sino después de descendíamos, ella descendía, virábamos, ella viraba. Era opaco porque veíamos que tapaba, por ejemplo, Cerro de los Ángeles y algunas cosas en la lejanía. Y bueno, después eso siguió, se fue, ya no volvimos más, nos pasamos tierra, pero volvió toda la tripulación. El incidente en Manises, en suma, había sido solo uno más, salvo por un pequeño detalle. Por primera vez en la historia, un ovni obligaba a desviarse de su ruta a un avión comercial. ¿A quién puede extrañar que las fuerzas aéreas tomaran de inmediato cartas en el asunto? ¿Desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. El capitán Fernando Cámara, a los mandos de su Mirage F1, acaba de despegar. Todavía no conoce el objeto de su misión. Cuando se lo explican, siente la tentación de reírse. Un avión comercial desviado por un ovni. En breves minutos, Fernando Cámara va a estar para pocas bromas. Ese avión, pues, primero persiguió a uno de ellos hasta que iban llegando a aguas internacionales y tuvo que volver. El objeto se mantenía, se limitaba a mantenerse a la misma distancia del avión y manteniendo la misma velocidad que el avión que le perseguía, jugando un poco con él. Volvió y ese objeto, ese ovni que estaba sobre el aeropuerto de Manises, al llegar el caza, al llegar el Mirage, pues ¡plim!, de una forma extraordinariamente rápida, incomprensible e incompatible con la técnica aeronáutica nuestra, según el propio piloto de ese avión de las Fuerzas Aéreas, pues se alejó a toda velocidad. Pudo confundirse el capitán Cámara respecto a aquellas luces que parecían jugar con él. ¿Perseguiría un curtido piloto de combate a un planeta o a una estrella hasta vaciar los tanques de combustible? Este comandante de Iberia asegura que no, y lo dice con conocimiento de causa. En 1970, el entonces teniente Luis Carballo y su compañero, el capitán Sanz Benito, se vieron envueltos en una escaramuza aérea con un extraño objeto. Nuestra sorpresa fue enorme cuando vimos, primero, que no era un avión, que era un objeto metálico, ovalado, prácticamente forma de oval, un huevo vertical, con unas especies de ventanitas, pero que no se desplazaba ni giraba en ningún sentido. La segunda sorpresa fue que nos overchutó, es decir, no dejó que le pusiésemos nuestro morro, sino que se colocó a 1006, en mi cola. Lo cual hacía pensar que de alguna manera conocía técnicas de combates convencionales y de alguna manera también estaría dirigido. Sin embargo, el encuentro más espeluznante entre un avión militar español y un ovni tuvo lugar apenas una semana después del incidente Manises. Un piloto salió de los llanos para interceptar un objeto detectado por el radar, pero no lo encontró, así que decidió regresar a la base. Le entran unas voces en el casco, como de 2 personas en castellano perfecto, sin acento, como 2 niños que se ríen constantemente y que se dirigen a él, que le hacen preguntas.
por si se trata de una broma, cierra las 2 radios que lleva en el Mirage y siguen entrando las voces en el casco. Entonces es cuando él realmente se preocupa y aterriza y se da cuenta de que los grandes remaches de la zona que ellos llaman del Puro, que es la parte central del avión, los grandes remaches han saltado en el aire, lo cual es imposible, porque si se saltan esos tornillos, esos remaches muy importantes del avión, lo más probable es que se desencuadernen vuelo. ¿Cómo han saltado esos remaches? ¿Un desafío a las leyes de la física? Este testimonio, sin embargo, nunca salió a la luz. Y es que el ejército, al parecer, no es muy proclive a dar publicidad a este tipo de hechos. Fue una explicación somera, querían más bien que negáramos todo, ¿sabes? O sea, querían denunciar todo, y la verdad es que nosotros lo que hemos visto fueron luces en el espacio. ¿Qué pasó en Manises para que se intentara echar tierra al asunto a ambos lados del Mediterráneo? El mecánico de automóviles Pep Climent y un amigo vuelven a casa de madrugada. A la salida del pueblo, un enorme resplandor anaranjado enciende la noche. Pep consigue hacerle 2 fotografías. Esta es una de ellas. A los pocos días aparece un capitán del Ejército del Aire de uniforme, con una patrulla de la Policía Militar de uniforme, y creo que eran 2 suboficiales más con el capitán del Ejército del Aire. En definitiva y en resumen, identifican a Pep Climent, el propietario de los negativos y de las fotografías de ese ovni, y le requisan los negativos. En fechas cercanas siguieron produciéndose muchos otros avistamientos de difícil explicación, algunos con ilustres protagonistas. Entre estos incidentes quizá han destacado más aquellos en los cuales, digamos, fueron vistos estos ovnis desde aviones, a bordo de los cuales viajaban el presidente de gobierno Adolfo Suárez, o incluso el avión de los periodistas que seguían al rey durante su viaje a China. ¿Pudo ser Venus la luz que vio el entonces presidente del gobierno el 25 de febrero de 1980? Así lo afirma el coronel Enrique Nieto, piloto del Mr. Falcon 20, en el que Adolfo Suárez regresaba de Alemania. Pero si la explicación es tan sencilla, ¿por qué se clasificó como confidencial el expediente de ese vuelo? Durante 15 años, todos estos casos han estado vedados al público bajo el sello confidencial. Con todo, los mandos militares no pudieron con la prensa. Por ella se enteraron los 109 pasajeros del supercarabel de la experiencia que habían vivido en Manises. Al principio no se lo creyeron. Pensaron que era una maniobra de la compañía para ocultar un fallo técnico. El revuelo fue tal que el entonces diputado del PSOE, Enrique Mújica, formuló 3 preguntas al gobierno de la UCD. Yo recuerdo que en aquella ocasión yo estaba haciendo entonces un programa para la televisión española, tuve a Enrique Mújica, tuve la amabilidad de estar en el programa, comentar el tema, y no es que hiciera una promesa, pero ante las cámaras dijo, bueno, que si ellos llegaban al poder, cosa que sucedió pocos meses después, que su actitud iba a ser diferente, que iban a dar salida a todo lo que hay archivado, a todo lo que se conoce con el tema, y que le iban a dar a conocer a la opinión pública. Luego hemos visto que eso no fue así, ni mucho menos, al menos durante bastantes años. Con el tiempo, muchos ejércitos han ido desclasificando documentos relacionados con los ovnis. En España, hoy en día, cualquier particular puede consultar los 82 expedientes ovni desclasificados que guarda el ejército de Chile. Se ha engañado a la gente, se le ha tomado el pelo. Es una desclasificación incluso jurídicamente nula, porque cuando alguien desclasifica un documento del género que sea, que ha sido considerado secreto o desclasificado, tiene que sacar el original y sin mutilaciones. Si no, no es una desclasificación. En casi todos ellos hay unas conclusiones que la mayoría de las veces son risibles, ¿no? Además que no se pueden dar informes interpretándolos porque estás condicionando a la opinión pública, y menos cuando estás buscando una explicación conveniente, por lo menos en aquel momento, y que se aleja sustancialmente de la realidad. La clasificación